¿Les parece si iniciamos con la, digamos, con la clase? Hoy nos tocaría ver, si no mal recuerdo, son principios, la muestra de participación voluntaria, ¿sale? Vamos a ver esa, pero antes me gustaría ver un temita, ¿sale? Pero antes de ver el temita que ya se leyó, em, me gustaría revisar una parte de la, de la tesis de su compañera Abby para que la veamos, pero también me gustaría que me empezaran a ayudar a hacer el esqueleto para que lo tengamos ahí como de referencia, ¿no? Para que sepamos más bien qué es lo que vamos construyendo. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer la presentación de la pantalla. Vamos a hacer la presentación de la pantalla. Ok, vamos a hacer la presentación y vamos a poner el Word. Ay, Dios mío. Ok, bueno, no sé si ya vemos la pantalla. Coméntenme. ¿Sí? ¿Ya se Sí, mira? profe. Ok, Sí, ya. ok. Bueno, entonces le vamos a poner aquí como un tema, digamos, como para denotar el texto. Le vamos a poner el esqueleto. Espérenme, déjenme cambiarle de letra. Vamos a poner en Arial y que sea 12. Vamos a poner esqueleto de la tesis. Para que vayamos teniendo ya más o menos en cuenta cómo. Obviamente a lo mejor este esqueleto va a cambiar de acuerdo a eh, algún documento que tengamos precisamente en que vayamos a usar em, como guía para la tesis, ¿sale? Como guía para la tesis. Es decir, puede ser algún documento de los que ya bajamos y en ese sentido tendría que migrar, pero pues finalmente sería importante tener todos los conceptos y nosotros hacemos entonces un pequeño esqueletito, ¿sale? Lo vamos a numerar así por por numerito para que sepamos que va después de la otra cosa, ¿no? Déjenme ponerle aquí en inicio, le vamos a poner aquí el número. Ok, a ver, entre todas coméntenme, ¿qué es lo primero que iría dentro de la tesis hasta donde vamos? ¿Qué es lo primero que va? ¿Qué es lo primero que tienen? Objetivos. Antes de los objetivos, lo primero, o sea, No, ya, la presentación, ok, portada. la Ah, portada ujú. o presentación, muy bien. Entonces, portada o presentación. Recuerden que en este sentido la portada o la presentación ya debe de ser la formal. ¿Qué quiero decir con esto de la formal? Ya debe de ser la que ustedes van a ocupar específicamente para su titulación. Es decir, ya debe tener su logo, debe tener su tema, debe tener para qué van a sustentar ese tema, debe tener una fecha, pónganle una fecha, la que ustedes quieran, ¿no? Una fecha tentativa, es decir, todo lo que una portada debe de llevar, ¿sale? Ya con todo. Es posible que IEDED nos proponga un formatito, pero es mucho más fácil
en ese formatito es mucho más fácil cambiarle el formato sin la necesidad de cambiar la portada. ¿Vale? Entonces, la portada, recuerden que, em, bueno, ¿qué les parece si lo escribimos? La portada debe de tener, ¿qué debe tener? Los, Primero nombre de la institución. ok, pero antes serían los logos, ¿no? Logos. Ok. Son los primeros que están, los logos. Oh, Dios mío, ¿ahora qué me pasa? Una disculpa. Ahora sí, nombre de la institución. Después, En título de nuestra tesis. el Bueno, título. nombre de tema. Ajá. Ok, el título. Título de la tesis o nombre del tema. Y luego el nombre de nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Del que presenta. Nombre del que presenta. Y después, Mm, nombre del asesor. ok, muy bien. Nombre del asesor. Y después, Mm, pues ya sería como la fecha. ok, fecha. Más o menos esos son lo que tiene. Puede variar o puede, yo creo que sí, variar un poquito en ese sentido. ¿Sale? Entonces, esto es parte de la portada. ¿Sale? Le vamos a poner aquí que me los haga para acá para que tengamos en cuenta que esto de la portada lleva estos datos. Eh, después, lo que hemos visto nosotros. Porque entre eso que hemos visto nosotros hay algunas otras cosas, como por ejemplo los agradecimientos, como por ejemplo otras cosas, pero ahorita no nos metamos en esas cosas. Ya después podremos ir modificando. Ahorita nada más como para tener precisamente una idea de lo que vamos a ir escribiendo, porque siento en las tesis que he leído que estamos un poco perdidos en ese sentido y como que queremos tener ya un esqueletito, ¿no? De la misma. Déjenme guardar esto. Vamos a guardar aquí archivos. Ay, no. Archivo, guardar como. Lo vamos a poner déjenme ver, creo que lo tengo por no sé dónde. Me lo vamos a guardar en la USB. No, 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 no. Mejor aquí. En este, no. En este tampoco. En este tampoco. Ahora ya no sé dónde está. Creo que es este. Sí, aquí está. Aquí está, aquí está. Y entonces le vamos a poner aquí en en Ixtacamastitlán y en investigación educativa. Lo vamos a dejar ahí, esqueleto de tesis. ¿Sale? Ok. La segunda cosa que vimos, ¿qué cosa es? Pues los objetivos. Bueno, yo tengo los Ok, objetivos. objetivos. Vamos a poner objetivos. ¿Sale? Estos objetivos, recuerden, pueden ser objetivos generales y también pueden ser objetivos particulares. Es decir, sería muy bueno que tuviéramos tanto objetivos generales como objetivos particulares. Ahí también a veces como que siento en este sentido que no están muy claros cómo se realizan los objetivos. Pero bueno, hay que regresar a la lectura y revisar, ¿sale? Después de los objetivos, Las preguntas. Ajá, preguntas. preguntas de investigación, ¿vale? Ujú. Ok, entonces aquí serían preguntas de investigación, ¿no? Preguntas de investigación.
Y habíamos dicho que dentro de estas preguntas se podría tener una hipótesis o simplemente no se podría tener una hipótesis, ¿no? Entonces, nada más podríamos, bueno, lo dejamos así, como preguntas de investigación. Ya veremos si le ponemos las hipótesis o no. La siguiente, Marco contextual. ajá, pero nos falta algo, la viabilidad, ¿no? La viabilidad. Ajá. De ahí nos faltaría la viabilidad, ¿sale? Es decir, la viabilidad, recuerden, también estuve viendo ahí en sus tesis, las que me han escrito, bueno, las que han hecho este proceso de intentar escribir, como que no quedó muy claro qué es la viabilidad, entonces habría que regresar otra vez a digamos, a la lectura para que veamos más o menos cómo se propone la viabilidad. En este sentido, recuerden que la viabilidad es si es viable que yo pueda hacer o no la investigación, ¿no? Por ejemplo, me parece que fue en la tesis que revisé de su compañera Itzel, donde tiene un tema, pero exageradamente amplio, ¿no? Es decir, muy, muy extenso y está un poco confuso. Ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Para que estas críticas que se les dan sean críticas constructivas y podamos ir como acotando esta, pues esta, digamos, este tema, ¿no? Porque el tema me parece que ella tiene es el de problemas de aprendizaje, que es un tema que ya está muy, muy, muy revisado y entonces debería de haber digamos, muchas referencias teóricas. Ahora, no digo que no sirva el tema, ¿no? Porque es cierto que se ha escrito mucho, pero se ha escrito mucho de contextos, de otros contextos, del contexto en el que ella está trabajando, no se ha escrito. Entonces ahí sí puede haber viabilidad, ¿no? O sea, sí es viable porque aunque se ha escrito mucho, yo tengo cierto interés en resolver este problema en mi contexto específico con específicamente estos niños, ¿no? En ese sentido y en este sentido de problema de aprendizaje, ¿en qué aspecto? Porque me parece que creo que eres tú, Itzel, que hablas del problemas de aprendizaje de matemáticas y después otra vez o antes hablas de problema de aprendizaje general, entonces habría como que acotar, ir acotando para ir sabiendo de qué manera vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, recuerden que aquí en la viabilidad le vamos a poner entre paréntesis qué tan, aquí le vamos a poner así, eh, justificar qué tan viable es el tema de investigación, ¿sale? Justificar qué tan... Dios mío, ¿qué pasa? Justificar qué tan viable es el tema de investigación, ¿sale? Ok, y ahora, después de esta, ¿qué sigue? El marco contextual, ahora sí. Ok, el marco contextual. Marco contextual, ¿sale? En el marco contextual. Es decir, oye, no les digo que qué barbaridad. Bueno, es decir, en el marco contextual vamos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ah, Dios mío, me tendrán que disculpar. Vamos a hablar. Ahora, Dios mío. Hablar de todo lo que se encuentra en el contexto donde pretendemos realizar nuestra investigación. ¿Sale? No sé si queda claro ahí.
Déjenme ver si puedo justificar esto. Ok. En este sentido del marco contextual, recuerden que en el marco contextual hablamos de cuándo se formó la escuela, cuáles fueron los profesores que estuvieron, y eso es un proceso de investigación que necesitamos hacer con los profesores o profesoras que aún están en la escuela y que seguramente tienen alguna idea de cómo fue formada la institución, ¿no? Y hasta llegar precisamente a lo que yo quiero dar cuenta con respecto al contexto. Es decir, si alguien me dice, es que voy a hacer mi trabajo de tesis en la escuela Benito Juárez de la comunidad de Texocuispan, bueno, no sé si exista una escuela con ese nombre, pero digamos que así. Pero yo que soy de Puebla o yo que soy de la Universidad de Puebla, yo no sé cómo es Texocuispan, ¿no? Y entonces podría empezar bueno, es que la comunidad está formada por tantas personas y es donde se encuentra el Santo de la Buena Muerte y es una comunidad religiosa. Tenemos ciertas escuelas, entre ellas un preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Específicamente yo me voy a evocar en la escuela Benito Juárez, y la escuela Benito Juárez ha estado o fue formada precisamente en los años de 1990, cuando los padres se preocuparon por solicitar una escuela al municipio. Se hizo una escuela primeramente municipal y después se crearon, es decir, tenía una clave municipal y después se crearon precisamente todas las todo lo necesario para ir a poner esta escuela en la SEP para que le dieran clave de SEP ya federal o estatal, y ahora pertenecemos a la, es decir, todo un relato de lo que es precisamente la escuela, ¿sale? De lo que es la escuela. Y pues en este sentido, como mucho más tangencialmente, lo que es la, la comunidad, ¿no? Se encuentra en la Sierra Norte, bla, 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 bla. ¿Dónde podemos sacar esa información? En INEGI, ¿sale? Ahí podemos buscar la información de dónde se encuentran los espacios eh, físicos, ¿no? No sé si han revisado por casualidad la tesis que les propongo que lean, y así empieza, ¿no? Me parece que así empieza dando el contexto de todas las comunidades que he estado, ¿no? Y finalmente se tienen que vincular con una referencia bibliográfica. Ok. Luego, ¿qué sigue? Bueno, antes, no sé, ¿tienen alguna duda hasta ahí? No, bueno, no le. Ok, No, profe. muchas gracias. Entonces, ¿luego qué seguirá? ¿Ya no hay nada más? Pues de ahí, pues ya sería como empezar a el tema, ¿no? Como nuestra. Ok, entonces aquí le vamos a poner em, comenzar con el tema de investigación. ¿Sale? Comenzar con el tema de investigación tiene que ver con, en este caso, ahorita nomás le vamos a dejar comenzar con el tema de investigación, pero en este caso tiene que ver con los capítulos, ¿sale? ¿Sale? Tiene que ver con los capítulos. Quizás dentro de estos capítulos, le vamos a poner aquí, puede ser el capítulo 1, marco teórico.
Eso no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Teórico. Teórico, creo que va con acento en la O. Sí. Teórico, marco teórico. Em, hay otros marcos, pero yo creo que le vamos a dejar así nada más. Y ya iremos saliendo con con esta otra parte, ¿no? O podemos dividir el marco teórico en varios capítulos, ¿sale? En varios capítulos. Entonces le vamos a dejar así. Y bueno, hasta ahí lo tenemos, ¿verdad? Comenzar con el tema de investigación. Es importante el marco contextual y comenzar con el tema de investigación. Aquí en el tema de investigación, recuerden que es donde ustedes ya están escribiendo, donde ustedes están haciendo investigación. En ese sentido también está el marco metodológico, pero bueno, lo veremos, ¿no? Donde ustedes van a crear la investigación, van a hacer sus consultas, van a hacer sus llamadas, van a hacer sus entrevistas, etcétera. Ahora no se puede, digamos, de manera presencial, ¿no? No se puede ir a observar, pues, pero sí que podemos empezar con el marco contextual y con esta parte de la investigación o en este sentido también podemos empezar leyendo cierta parte de lectura que nos permita precisamente avanzar en la tesis. Y le vamos a ir anexando aquí más cosas, pero por último le voy a poner acá la conclusión. La conclusión y le vamos a poner conclusión, referencias. Referencias bibliográficas o bibliografía y finalmente a lo mejor tenemos algunos anexos. ¿Sale? Y finalmente anexos. Y fíjense, ya tenemos entonces nuestro pequeño esqueleto de tesis. Es muy probable que se pueda ir incrementando. ¿Sale? Es muy probable que se pueda ir incrementando. Vamos a ir revisando el texto y espero que dentro de dentro de unas 2 o 3 clases, podamos entonces integrar el otro texto que nos va a servir precisamente para abocarnos de una mejor manera a la tesis que vamos a escribir y que nos pueda aceptar IEDEP, ¿sale? Lo interesante de esto, lo importante de esto es que nosotras podamos precisamente tener ya un documento mínimamente estructurado para que sobre ese documento vayamos escribiendo. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? No, Creo que no, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a pasar esto para acá. Vamos a dejar de presentar. Bueno, ahorita les voy a presentar nuevamente. Ajá, les voy a presentar nuevamente para que vayamos viendo los temas, ¿no? Vayamos viendo los temas. Y justo ahorita les voy a enviar precisamente el esqueletito de la tesis. Recuerden, este esqueleto no está terminado, solamente para que nos demos una idea de cómo vamos a ir trabajando, ¿sale? De cómo vamos a ir trabajando y qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que ir avanzando. Denme un segundo. Ok, entonces, ahora sí, vamos a la revisión de las tesis y ahorita entramos a, digamos, ahorita entramos a precisamente
al tema como tal. Necesitamos seguir avanzando, ¿sale? En ese tema. En ese tema de la lectura de tesis. De la lectura del documento que estamos viendo. Déjenme ver. Aquí está. Ok, esta tesis me la acaba de mandar su compañera. Bueno, recién me la mandó. Ya se la envié, ¿no? Ya se la envié revisada. Es importante que para hacer sus revisiones se vayan a donde dice a la pestaña. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, se vayan a la pestaña de revisar y en la pestaña de revisar me pongan en seguimiento, me pongan todas las revisiones y le den control de cambios. ¿Sale? Para que se vean entonces todas las revisiones que les estoy haciendo o que les estoy proponiendo en este sentido, ¿no? Lo que ya decíamos aquí nada más con respecto a esta, la tesis ya necesita tener un nombre, ¿sale? Necesita poner el asesor, pongan un asesor, el que ustedes quieran, puede ser la compañera Vero, la compañera de los que les están dando clases, ¿no? Y ya intenten hacer eso. Denme un segundito. Un segundo. Ok, ya regresé, una disculpa. Bueno, ya le puse aquí algunas sugerencias. Ya es importante, ya créansela, ya están haciendo tesis, entonces es importante que empiecen con todo lo necesario, que es precisamente dentro de la portada, ¿sale? Luego, aquí ya empieza con esto. Yo creo que aquí eso es un intento de hacer una introducción, que también las introducciones van, pero esta introducción va al final, se hace hasta el final cuando ya terminé mi tesis. ¿Por qué la introducción, irónicamente, que es la primera que va, se hace hasta el final? Bueno, pues precisamente porque voy a hablar de la tesis en sí que ya hice. Adelante, Abby. Profe, no es una introducción, sino que recuerda que la primera vez que nos dijo que empezáramos a escribir, Ajá. yo lo había hecho en la libreta, entonces lo que escribí en la libreta lo pasé ahí, pero no es una introducción. Ok, y entonces,
¿qué podría ser? No sé, tal vez una opinión personal, Ok, no lo ok. sé. Bueno, no importa, qué bueno que lo pones aquí. Ya veremos dónde lo ponemos, ¿no? Pero bueno, aquí sí como que necesitamos buscar dónde va esta parte. No hay que quitarla, me parece que hay que buscar dónde va. Y bueno, aquí nada más es las TICs y la comita y nada más. Esta ahí creo que ya no va. Y luego en los objetivos, bueno, ¿cómo es que se realizan los objetivos? ¿Cuáles son los pasos para que se realicen los objetivos? Hay que regresar un poquito más a cuáles son mis objetivos, ¿sale? Mis objetivos son el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje o con esta investigación pretendo dar cuenta del fortalecimiento o de la calidad educativa, del aprendizaje, etcétera. En este sentido, estas preguntas me parecieron interesantes y es importante que sigamos ahondando sobre ellas. Creo que sí tendríamos que... yo les recomiendo, por ejemplo, a ver, nada más por poner un ejemplo, déjenme ver. Ajá. Ok, déjenme ver. Agarramos el navegador de nuestra preferencia, puede ser el que ustedes estén acostumbradas. Creo que la mayoría utilizamos el famoso Google o Google, ¿no? Y entonces aquí podríamos poner, em, ay Dios mío, las TICs en la educación, ¿sale? Las TICs en la educación y mira, aquí ya está hasta a distancia. Le vamos a dar y podemos hablar de esta. Vamos a ver qué nos tiene aquí. Podríamos hablar de mira, esta es una buena página, Universidad de Guadalajara, leerme esto y sacar nuevas ideas, ¿sale? Y de aquí también puedo justificar. O vamos a ver este otro. A ver, de infotecarios. Bueno, siempre y cuando tenga una referencia bibliográfica se puede trabajar, ¿sale? En este caso también podríamos usar esta. O hay otra más que es, o hay varias más. Por ejemplo, Redalic es muy buena plataforma de lecturas. Y aquí podríamos ver esta lectura que es precisamente Educación a Distancia de TICS, Transformación. Y esto es una lectura del 2009. Imagínate desde cuándo ya está precisamente esta intención de dar clases a distancia. Bueno, eso es para que tengas referencias, además, claro, de las referencias que ya llevamos nosotros en este sentido de lo educativo que hemos hecho a través de el espacio de procesamiento educativo que hemos tenido en en la institución, ¿no? O si no quieres, podría ser Pixi, la educación a distancia. ¿Sale? Y podremos también ver algunas cosas, por ejemplo, esta, ¿no? No lo van a escuchar, pero fíjense cómo es de la Universidad Autónoma de México. Ya también hay algunas cosas. Quizás no es lo Hola, ¿qué mismo tal? que tú estás, Iniciaremos hablando. no es lo mismo que tú estás planteando, porque lo estás planteando en un contexto eh, en un contexto más, digamos, particular, ¿no? En específico, en un espacio.
Y entonces podríamos buscar también información. Es importante que se empapen de mucha información de la que quieren hablar, ¿no? En este caso también tenemos educación a distancia con Sofía Espinosa. Al hablar de educación a distancia, tal como... ¿no? Y también se pueden hacer citas o se pueden hacer anotaciones, ¿no? O podríamos poner algo más, así como, ¿qué pasa con las TICs y la educación a distancia en la actualidad? ¿Sale? Entonces, de ahí me salen algunas otras, digamos, series o otras cosas, ¿no? Podríamos poner así también podcast, creo que es así. Podcast, ajá, es con D, lo siento. Podcast de educación a distancia. De educación a distancia. A ver, vamos a ver qué me sale. Ah, miren, aquí está algo. Dice podcast de educación a distancia a la mexicana. ¿No? Ni siquiera yo sabía que existían estos podcasts, solamente que les estoy dando ideas, ojalá y las puedan ir anotando para que escuchemos. Es decir, yo puedo bajar este podcast de educación a distancia, ¿no? No se va a ver nada, entonces lo puedo descargar. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Masters en Acción. Este es su ¿no? podcast. Lo puedo descargar y lo pongo en mi teléfono y me pongo a escucharlo, entonces puedo estar haciendo cualquier otra actividad, pero estoy escuchando ese podcast, ¿no? Y entonces me va a dar ideas de qué pasa con la educación a la distancia, ¿no? Y puedo tener precisamente eso, más ideas para ir escribiendo y seguramente que esas ideas se me van a juntar con las ideas que ya tenía precisamente en la mente. Miren, hay varios, hay mucha información. Eso es lo importante de ahora nosotros o de nosotras que podemos entrar a la internet. Podemos entrar a la internet y buscar mucha información con respecto a esto, ¿no? Eh, bien, no sé si hay alguna preguntita de alguna de ustedes, ¿no? ¿Todo bien? No, profe. No le... Ok. Luego, la justificación, en este caso también, bueno, no hay una justificación de por qué estoy haciendo tal o cual cosa y, bueno, no recuerdo si pusimos justificación en el documentito que hicimos, ahorita lo abrimos, y em, yo vi esta parte, dice, bueno, ella pregunta, he cuestionado a algunos alumnos y padres del nivel primario y secundario. Habla de que ya hizo algo, ya tiene precisamente algo. No sé si lo anotó, si lo grabó, si tiene ahí en físico esa evidencia, pero sería importante, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente estás aprendiendo? ¿Cómo consideras el aprendizaje en línea? Esos son dos cuestionamientos importantes, ¿no? Con respecto a lo que a ella le interesa em, y bueno, ella misma contesta aquí, tendría que haber toda ¿cómo se llama? Una documentación de esto, pero dice, es más fácil, solo se entregan las actividades y las tareas. Y entonces ella se hace un cuestionamiento. Dice, quiere decir que están enfocados en la entrega y no en lo que se supone que tendrían que aprender. A mí me parece algo certero, ¿no? Es decir, eh, para ellos que respondieron en ese sentido, que es más fácil, solo se entregan las actividades y tareas, entonces ella piensa, entonces están
muy preocupados por entregar, pero en realidad no por aprender. Pues es mucho más fácil porque yo copio y pego, envío y ya me las reciben y tengo una buena calificación, ¿no? Que tendría vinculación con el otro tema que se había propuesto alguna de sus compañeras, ¿no? En ese sentido, habría que atacar ese cuestionamiento. ¿Por qué están más vinculados o enfocados en entregar que en aprender? ¿No? ¿Cómo atacamos ese problema desde las TICs? Porque imaginemos que ya no podemos regresar a la normalidad. Bueno, ahí habría otras preguntas, ¿no? ¿Qué es la normalidad y esas cosas? Pero ya no podemos regresar a la normalidad tal cual y tenemos precisamente que usar estas herramientas que nos permiten la comunicación a distancia. Entonces ahí es importante saber cómo podríamos trabajar. Digo, esta no es una justificación, ¿sale? Esto de aquí no es justificación, sino es un cuestionamiento que se hace su compañera que podría ser detonante precisamente em, para empezar la tesis, a escribir. En el caso de la justificación es por qué se está haciendo precisamente este documento, ¿no? En este caso, déjenme ver. Bueno, en este caso no le pusimos justificación, ¿no? No sé si no venía en... es necesario revisar otra vez el documentito, pero me parece que... Ah, bueno, lo podríamos usar como... No, sí tendría que ser otra parte, pero creo que... Déjenme ver. Se me hace que sí venía justificación, no recuerdo esa parte, pero sería cosa de que me echen la mano y podamos revisar. ¿Sale? Entonces, aquí esta no es una justificación. Es muy buen cuestionamiento porque de ahí podría explotar esa idea para empezar a escribir y buscar la justificación en el sentido de qué es lo que debe de hacer. ¿Vale? Em, Luego aquí dice, muchos están desertando a causa de que no cuentan con recurso económico con el que deben pagar colegiaturas, perdón, y acceso a internet. La pandemia ha tenido un impacto importante en los alumnos de escasos recursos. Aquí lo que yo cuestiono es que si son afirmaciones hay que justificar precisamente pues, ¿de dónde sacó esos datos? ¿O cómo hizo esas afirmaciones? Me va a decir, ay, profe, pues es evidente, no se da cuenta que muchos están... Sí, pero debe de haber en un texto ya académico, debe de haber una justificación teórica o una justificación de investigación con respecto a, ¿no? Porque, bueno, yo podría argumentar en este sentido de que, eh, pues bueno, no es que no tengan dinero los muchachos, porque todos los muchachos en nivel secundaria, me parece, y bachillerato están recibiendo una beca. ¿Qué pasa con esa beca? ¿No? Y además el ponerle, digamos, saldo a su celular les cuesta 150 y les dura un mes, ¿no? Entonces, no habría un sustento realmente claro. Además, bueno, no pueden entrar a internet, no pueden entrar precisamente a sus clases, pagar colegiaturas y eso, pero sí tienen para andar en Facebook y sí tienen para andar en YouTube y sí tienen para subir estados. Es decir, hay contradicciones ahí, entonces habría que justificar por qué, imagínate que soy uno de los sinodales y te propongo eso, ¿no? Y en realidad no podríamos decir que no, porque efectivamente vemos a nuestros alumnos de prepa, por ejemplo, en el caso particular, que efectivamente están poniendo cosas en el Facebook, están poniendo cosas en sus estados, están poniendo, es decir, hacen
ciertas actividades en internet que para eso requieren uso de datos, ¿no? O están jugando jueguitos en internet, ¿no? Es decir, juegan Free Fire, juegan Call of Duty, juegan Cyber Hunter, es decir, juegan varios jueguitos y para eso se necesitan datos, ¿no? Entonces ahí quizás no es tanto ese el problema, o quizás sí, a lo mejor yo me equivoco, necesitas ahí como que demostrar esto, en ese sentido de que sean afirmaciones o son cuestionamientos, ¿no? Si son cuestionamientos, demostrar por qué son cuestionamientos y si no, por qué son afirmaciones, por qué afirmas eso. Ahora, aquí en la viabilidad, aquí dices cursos, programas, metodologías. Recuerda que es qué tan viable es hacer tu investigación. Hay que regresar, por eso les pido, señoritas, que regresemos y regresemos y regresemos y regresemos a los temas que ya hemos visto para que nos queden más claros. Miren, una investigación no se puede hacer si no se investiga, ¿no? O sea, yo no puedo escribir si no se investiga. Es decir, una compañera indígena, le platicaba yo del tema, le digo, es que estoy revisando tesis, pero me parece que tengo que hacer un esqueleto, porque esto, porque el otro, porque me doy cuenta que esto, y dice, es que yo que llevo investigación, ella lleva investigación en secundaria, ¿sale? Y ella me decía, es que yo que llevo investigación con los niños de secundaria, aún los primeros, los de primer año de secundaria, eh, hacemos investigación haciéndola, ¿no? Es decir, vamos y hacemos preguntas, hacemos cuestionamientos, nos enfocamos en lo que queremos aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y los niños aprenden porque investigan, ¿no? En ese sentido, nosotras no podemos solamente ponernos a escribir, es decir, hay que escribir mucho, pero necesitamos más información. Hay mucha información dentro de la internet. Yo recomiendo mucho estos podcasts, ¿no? Recomiendo mucho estos podcasts. Es un formato diferente, ¿no? Que permite estar escuchando el podcast, seguir teniendo ideas, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Sin la necesidad de estar viéndolo, solamente escuchándolo. Y ya vieron que hay muchos podcasts. Entonces, en este sentido de la viabilidad es la viabilidad, ¿no? Es decir, qué tan viable es que yo realice el estudio. Es decir, voy a tener problemas económicos, me voy a tardar mucho en la investigación, etcétera, etcétera. Si es así, no es viable, pero si es en el contexto donde estoy, los recursos económicos que voy a ocupar y materiales y humanos están a mi alcance, porque no existe el tema, o aunque ya existe el tema, puedo precisamente buscar otras voy a contextualizarlo, ¿no? O a contextualizar el tema y entonces sí es, digamos, sí es viable, ¿sale? Ok, marco contextual dice, bueno, hay que integrar antes el contexto, es decir, hablar de todo lo que tenga que ver con este Centro de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado, que es el CECITE, ¿no? De dónde es, dónde está ubicado, cómo fue que se formó, etcétera. Todo el contexto. Ay, profe, pero eso yo no me lo sé. Claro, por eso se llama investigación, ¿no? Ah, pero ahorita no me van a contestar. Pues digo, ahorita no está abierta la escuela. Sí, pero puedo hacer una llamadita y hablar con el director y decirle, oiga, es que necesito saber algunos datos importantes de la institución. Es que fíjese, estoy estudiando la licenciatura y apenas estamos en sexto, ya hay un profesor ahí que está dando lata que quiere que empecemos a hacer nuestra tesis y me pide que tenga todos los datos. ¿Me permite grabar su llamada? ¿O me permite grabar o podemos hacer una videollamada? Es decir, buscar las estrategias para que yo pueda tener toda esa información
¿no? Tener obviamente mis preguntas hechas, ¿no? Y aunque yo no escriba mucho en ese momento, sino ciertas cosas, recuerden que hay diferentes formas de escribir, ¿no? Ya lo vimos también en temas pasados. Y, y entonces en ese sentido poder sacar todo el contexto de la escuela, ¿no? Y específicamente, si va a trabajar sobre ella, entonces tendría que buscar un grupo específico, no creo que sobre toda la escuela porque sería mucho trabajo, pero un grupo específico que quizás haga pues pueda hacer una entrevista o pues les puedan pasar los números a los muchachos, de los muchachos a Abby para que entonces ella pudiera hacer esta entrevista a los jóvenes, ¿no? Aunque sea de manera, digamos, auditiva, por teléfono, por notas de voz. Y luego aquí dice, esto que te pongo acá, ¿sale? Esto está muy bien, pero me parece que va al final del marco contextual, ¿no? Después de que ya dices todo, cómo surgió, qué es lo que, cuáles profesores han estado, etcétera, etcétera, entonces ya dices esto como al final, ¿sale? Ok, luego aquí dice objetivos de la escuela por áreas de sección. Bueno, esto yo ya sé que lo leyó Abby, cuando se lo envié al otro día lo leyó, ¿no? Y entonces ya seguramente está haciendo cambios, pero es precisamente para que lo veamos todas las demás, ¿sale? En este caso de los objetivos, recuerden que es lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Es lo que yo quiero alcanzar. Entonces regresemos a la parte de objetivos y veamos cómo se hace un objetivo, ya sea general o particular. Luego aquí dice llevar a cabo llegar a cabo un diseño de planeación adecuada a las nuevas bases curriculares y planificaciones por unidad de acuerdo al estudiante. ¿Sale? Esto en este sentido de explicarlo un poquito más. ¿Vale? Aquí hablas también de otros objetivos. Em, luego aquí dice distribuir en forma óptima los recursos financieros de la SEP existentes de acuerdo con las necesidades del establecimiento, como la adquisición de unos materiales para prácticas, mantenimiento, renovación de servicios de computación e internet y contratación de personal, entre otros. Creo que aquí ya estás dando respuestas, ¿no? Y se supone que estás buscando las respuestas para intentar darlas. Entonces, no es parte de los objetivos. Bueno, aquí te insto a que sigas escribiendo con respecto a esto. Y, ok, aquí tienes, déjame ver de cuál es. Ah, sí, en este sentido, mira, ya te hago una corrección con respecto a las citas. Dice Melvin Krasberg, dice que, y entonces te digo, la cita textual también lleva una referencia del autor. ¿Vale? La cita textual también lleva una referencia del autor. Por ejemplo, bueno, se pone a la izquierda, a la derecha, se pone a la derecha la cita textual, se pone en una letra diferente, entrecomillado como ya lo tenías, y después o antes se pone el nombre, el año y la página de donde está esa cita. ¿Sale? Entonces aquí ya hice digamos, una corrección en ese sentido. Aquí también te comento, recuerden que nuestros temas deben de ir con una hilación y aquí pareciera que te saltas de un tema a otro. En este sentido, aprendizaje significativo, podríamos tener alguna cita con respecto a ello. Em, y también aquí
Ok, como se ha demostrado en diferentes estudios, ¿cuáles son esos estudios? Hay que citarlos, hay que anotarlos, hay que ponerlos, porque no me queda claro dónde sacaste esa información. Es importante ver la información con respecto a a lo que estás diciendo, ¿no? Como se ha demostrado en diferentes estudios, ¿cuáles son? ¿Qué estudios? ¿No? Eh, Hay que buscar. Dice, la pedagogía, al igual que otras disciplinas, se encuentran en las TIC nuevas actividades. ¿Cómo justificas esto? ¿No? Es decir, justificación en este sentido de la teoría, ¿no? Lo teórico. Dice, los beneficios del uso de la tecnología son evidentes, pero también conllevan a responsabilidades. Adaptarse al cambio es la tarea principal de cualquier institución educativa. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esas responsabilidades con respecto a lo que me estás mencionando? Y bueno, lo que ya les comentaba hace un momento, hay que buscar más información. Eh, pues precisamente para eso, ¿no? Para, eh, para tener más ideas del tema que estamos tratando. Recuerden que la investigación se hace investigando, ¿sale? No podemos hacerla de otra manera, sino que entrando ya a este meollo de la investigación. Ahora, es posible que digan, oye, está muy difícil, es mucho trabajo, pero eventualmente la tienen que realizar, ¿no? Y mejor empezar antes que luego. Recuerden este librito que les decía yo del libro de Terramar. Cuando anda huyendo de su sombra, el mago que anda huyendo de su sombra, la sombra siempre va detrás de él, ¿no? Siempre, siempre lo alcanza, siempre, siempre. Donde está, él no puede estar seguro porque la sombra lo está acechando, ¿no? Y cuando él se vuelca a ir al encuentro de la sombra, ¿no? La sombra entonces huye porque se espanta, ¿no? Es decir, es cierto que es algo pesado, es cierto que es algo difícil de hacer, no lo vamos a poder hacer en 4 meses, ¿no? Se necesita mucho más tiempo porque hay este proceso de investigación, así que lo importante es que tengamos ya esta idea de cómo hacer investigación, ¿no? Esta idea de deshojar, de desmembrar, de buscar todo lo que podamos con respecto a lo que vamos a trabajar, ¿no? Ok, y esos serían los comentarios con respecto a el tema de Avi. Me parecen muy interesantes, solamente hay que organizar las ideas. ¿Alguna pregunta, Avi, con respecto a esto? No, profe. Bueno, ya noté lo que más o menos tengo que corregir. Y bueno, solo como comentario, Ajá, haciendo todo eso me di cuenta que, digamos que yo, eh, no sé, siento que lo que yo quiero saber es, digamos, la parte beneficiosa y la que no es beneficiosa, ¿me explico? O sea, ajá. como ay, cómo se le Sí, llamaría? lo podríamos decir en palabras vulgares, ¿no? Lo bueno y lo malo de la tecnología. Ajá, o sea, me di cuenta que estoy enfocada en eso, o sea, me interesa más el hecho de que si es buena o es mala. Ok, entonces ahí Entonces está. cambia básicamente toda la... Sí, entonces ahí está. Esa es tu línea base. Ponle, anótalo ahí, ¿la tecnología es buena o es mala? ¿No? Y sobre eso que quieres saber, entonces ahí es donde tendremos que buscar esa información. Por eso te digo, escucha más podcasts. Yo lo que intento es no ensuciar con mis ideas su tema, porque entonces ya no sería su tema, sería mi tema, ¿no? Porque a mí también me interesa esta parte y yo tengo una visión más sesgada, si quieres,
sobre lo que es la educación digital, pero porque siempre he estado en la educación digital, es decir, siempre he intentado que la educación sea digital en este sentido de mi formación primera. Y en ese sentido yo no quiero ensuciarla, sino quiero que ustedes se den cuenta precisamente hacia dónde quieren ir, ¿no? Para que sea el tema que ustedes quieren, pues defender, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues ajá, nada más quería aclarar esa parte. O sea, me di cuenta cuando estaba haciendo ese, bueno, todo el rollo y pues dije, no, es que esto no va. Bueno, o sea, no es lo que yo quiero saber, ajá. sino es esto otro. Entonces, pues solo era eso. Ok, pues entonces anótalo ahí como diferencia o la educación como buena o mala, es buena o mala para nosotros la educación digital o algo así. Em, ok, y de todas maneras, esto que te escribo o esto que te propongo son precisamente para que ustedes tengan más ideas, ¿no? Recuerden, es importante que nosotros tengamos cuando menos un esqueleto de formación, pero sí es importante que tengamos una información de lo que queremos hablar, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta si la tecnología me trae beneficios o me trae perjuicios, ¿no? Pues escuchando más temas de tecnología y de educación, ¿no? Ya ahí en el internet les digo, los podcasts son muy buenos o los videos que también los pueden descargar y convertirlos en audio. Es decir, es importante que ustedes se empapen con respecto a estos temas. Muy bien, entonces, no sé si tengas alguna otra pregunta, Avi. Creo que no, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a revisar otro que también me pareció interesante. Em, ok, 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 déjenme ver, creo que está... ok, miren, este es el otro que también me pareció interesante y que... em, bueno, me gustaría que revisáramos así de manera rápida. Es importante que no me pongan pretextos, señoritas. Es importante que no me digan, ah, es que no me ha revisado y entonces yo no puedo seguir escribiendo porque no sé para dónde seguir, ¿no? Porque no es mi tema, es tema de ustedes, ¿sale? Y escribir y escribir y escribir es importante. Una historia personal. Yo cuando empecé la tesis de la maestría no había escrito nada, ¿no? No había escrito nada, nada. Y entonces fui así con mi asesora, bueno, me presentaron a mi asesora y me dijo, ¿y qué tienes? Le digo, bueno, es que estoy escribiendo y tengo como 10 hojas y dice, bueno, ok, ¿qué te parece em, si comentamos hacia dónde quieres escribir? Y bueno, así como ahorita con ustedes ya le comenté qué es lo que quería yo hacer, cuál era mi tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente me dijo, muy bien, cuando ya nos fuimos, mira, este es mi número telefónico, nos ponemos de acuerdo íbamos a sesiones cada 2 meses, ¿te parece si tal fecha tú me envías algo? ¿Sale? Y entonces le digo, sí, pero siempre me dediqué a hacer otras cosas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues faltaban creo que 2 semanas, o sea, sí iba yo escribiendo, pero la verdad es que iba yo escribiendo muy, muy poquito, muy poco. Y en todo ese mes, em, o mes y algo, había yo escrito solamente 5 paginitas, ¿no? Había yo escrito 5 paginitas, es decir, de 10 páginas que tenía, escribí 5 más en todo el mes, imagínense, ¿no? Y en ese sentido, faltando 2 semanas, me parece que 2 semanas o 3 semanas, pensando precisamente o en la experiencia que ella ya tenía, porque era maestra y estaba haciendo el doctorado, ¿no? De que, pues si no nos presionan, no escribimos, ¿no? Y no sé si tendré por ahí el
el mensaje, se me hace que sí todavía, y me decía, imagínense, ella era colombiana, pero ya estaba viviendo un tiempo aquí en México, entonces ya hablaba, pues más o menos como mexicana, bueno, con el acento de colombiana, pero con las palabras de México. Y entonces me manda un mensajito y me dice, ¿qué pasó, Rafa? ¿Cómo estás? Digo, muy bien. Em, Dice, ¿cómo vas con la tesis? Le digo, sí, estoy escribiendo. Dice, me dice algo así. Ah, muy bien, Rafa. No, no sé, así como algo como de chingaos o algo así, pero no recuerdo bien la palabra. Dice, no sé a qué me va a estar engañando porque ya vamos a estar, no me has enviado nada y yo necesito revisar y entonces necesito revisar buenas páginas, es decir, no te me estés haciendo pato, o en otras palabras, no recuerdo cómo. Y yo dije, chin, creo que sí tiene razón, ¿no? Pues es un beneficio para mí, no es beneficio para ella me está apoyando en ese sentido de leerme. Y si yo no le entrego nada, pues bueno, ¿qué va a leer? ¿No? Y en ese sentido, siempre hace falta, digamos, que alguien te esté presionando para que podamos seguir avanzando, ¿no? Ahora, justo con lo que dice Abby, que se da cuenta que no es lo que quiere hacer, sino que quiere hacer otra cosa, bueno, pues vamos a buscar esa línea y vamos a trabajar sobre ella, ¿no? Sin la necesidad de que el asesor o la asesora ensucie su trabajo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, no me digan que no han escrito porque yo no les he podido leer, ¿no? Nosotras tenemos la responsabilidad de escribir y de escribir aunque lo que escribamos no sea lo que nosotros queremos escribir o nos demos cuenta en ese proceso de escribir que no era precisamente lo que yo quería y entonces intento ir cambiando. Yo misma me doy cuenta que es lo que estoy, em, qué es lo que quiero, pues, ¿no? Y entonces voy ubicando hacia donde yo quiero. Si no empiezo, pues no va a pasar nada. Necesito empezar a escribir. Necesito poner ideas. Necesito poner escritura. Necesito leer. Necesito escuchar más podcasts. Lo que yo necesito es tener más información para que entonces yo pueda empezar a escribir un tema de tesis. No le vayamos a echar la culpa a nadie más porque es nuestra responsabilidad, ¿sale? Y recuerden que es para beneficio de nosotras. Si nosotras ya tenemos nuestra tesis al 9º semestre, vamos a tardar quizás un semestre más en el 10º semestre para que nosotras egresemos, digamos, de la carrera ya tituladas. ¿No? Lo cual estaría estupendo, lo cual acorta los plazos para que yo pueda aplicar en una institución, ¿no? Es decir, ya saliendo como licenciado puedo ir y pedir alguna entrevista en alguna institución privada como para, digamos, para ver cómo está la manera en la que se trabaja en esa institución privada. O por qué no ir a la CEP ahora que sí se puede hacer estos exámenes de oposición, ¿no? Y obtener una plaza. Es decir, necesitamos empezar a hacer la tesis, ¿sale? No me digan que no pueden escribir porque no les he leído. Entonces échenle ganitas para que podamos salir con este porcentaje de tesis. Y ojalá después de esta, de esta materia, ustedes puedan seguir con la tesis, ¿no? Se los había propuesto creo que desde el 4º cuatrimestre, que si querían ya empezaran a buscar su tema de tesis para que pudiéramos avanzar en la misma. Imagínense cómo estaríamos ahorita si lo hubiéramos hecho en 4º cuatrimestre. Pero bueno, es importante que escriban y es importante que se den cuenta de qué es lo que quieren hacer. Ahora vamos a trabajar con quizás Yedeb les va a dar su formato, pero en este caso ya me parece bien. Hay que poner el nombre de un asesor, el cual
cualquiera que este sea, y en este caso, ¿les parece si empezamos a manejar el final del cuatrimestre? ¿Sale? Pónganle la fecha del final del cuatrimestre. Para que tengamos una fecha. ¿Sale? Es decir, estamos en junio, julio, en agosto, ¿no? No recuerdo qué día terminamos, pero en agosto sería importante que pusiéramos la fecha, ¿no? De este documento. Bueno, aquí, problemas de aprendizaje. Sí, pero problemas de aprendizaje son muy generales, ¿no? Son muy generales los problemas de aprendizaje. Entonces, ahí sí necesitamos como ir acotando. ¿Problemas de aprendizaje en qué? En español, en matemáticas, etcétera. Ok, lo mismo, aquí el objetivo me parece bien, no le puse ninguna nota, pero aquí en este sentido dice, analizar por qué se dan estos problemas, cuáles problemas, necesitamos nombrar esos problemas, darle nombre a esos problemas, porque no sé específicamente cuáles son, ¿no? Esos problemas que se están dando en este sentido de los problemas de aprendizaje que quieres atacar específicamente. Lo mismo, ¿qué son los problemas de aprendizaje y cómo detectarlo? Está muy general, debes de ponerle el nombre, ¿no? Debes de poner el nombre de de estos problemas. ¿Cuáles problemas? ¿No? Dice, ¿qué son los problemas de aprendizaje que se presentan con más frecuencia en la escuela? Bueno, aquí ya estás como acotando porque vas a buscar cuáles son esos problemas, ¿no? Ahora, la justificación, tampoco hay una justificación, no comprendo muy bien lo que es la justificación en este sentido, ¿no? Es decir, dice, los problemas de aprendizaje son uno de los mayores retos para un maestro, ya que al ver un niño niño así causa mucha tristeza y angustia. No comprendo cuál es el motivo de la justificación de ver a un niño así como, ¿no? Con problemas de aprendizaje, qué tipos de problemas de aprendizaje, etcétera. Ahora, algo que aquí aseguras, dice, esta investigación es importante porque los niños y niñas presentan dichas dificultades a diario. ¿Cuáles? En el aula de clases y se sienten incapaces. ¿Segura que ellos se sienten incapaces o nosotros somos los incapaces de poder superarlas sin nuestra ayuda? ¿Será que nosotros necesitamos ayudarles? Es decir, hay un montón de cuestionamientos que podemos hacer ahí. Por eso es importante preparar a los docentes para poder detectarlas y corregirlas. ¿Cómo se prepara a los docentes? ¿No? A tiempo, logrando así llevar a los alumnos al éxito académico que tanto anhelan. ¿De verdad los alumnos anhelan llegar al éxito académico? ¿O lo que quieren, en este sentido, yo creo que me hablas de preescolar o me hablas de primaria, lo que quieren los niños es jugar, no quieren llegar a un éxito educativo, ¿no? Y además, nosotros podemos llevar a alguien al éxito, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es el éxito? En ese sentido, hay algunos cuestionamientos, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿de verdad yo puedo llevar a alguien al éxito? Es decir, si yo les digo, es que yo les estoy apoyando porque quiero llevarlos al éxito con la realización de su tesis, ¿no? Pero soy yo. Yo los puedo llevar al éxito o en conjunto podemos trabajar para lograr esa meta, ¿no? Que es parte quizás, viéndolo así, de un éxito, pero que no es quizás, no sé, en ese sentido, de éxito, de poder resolver algo, ¿no?
bueno, ahí hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Dice, ok, dice la viabilidad. La preocupación por los problemas de aprendizaje no ha existido siempre, pues, pues aparecer, pues aparecer sobre todo ligada a la extensión de la escolaridad obligatoria y a la observación de algunos alumnos presentan un desarrollo lento en los aprendizajes básicos. Aquí ya me mencionas estos aprendizajes básicos. Sería importante que le pongas una notita al pie para que me digas precisamente cuáles son esos aprendizajes básicos, ¿no? Y bueno, en ese sentido no sé qué tan viable es porque no me lo comentas. Aquí ya me dices de la escuela, ¿no? Está muy bien. Dice... Ok, aquí no queda clara la cita en este sentido de citar. Hay que poner todo correctamente y luego en este sentido, en este texto, me parece que habría que hablar más un poquito sobre el contexto. Em, lo mismo, aprendizajes básicos, pero hay que saber cuáles aprendizajes son los básicos, hay que ponerles nombre. Ahora aquí dice, dice, los problemas de aprendizaje básicos están presentes en la escritura y el lenguaje, así como las dificultades para realizar cálculos matemáticos. Conforman una de las mayores angustias entre la población escolar. eh, y entonces estás hablando de aprendizajes básicos en matemáticas. Problemas de aprendizajes en matemáticas. Lo mismo, en este sentido necesitamos acotar eso de los problemas básicos. Aquí digo que esto parece más una cita contextual, una cita textual, perdón, y sería importante ponerla como tal. Lo mismo acá, es importante que se ingrese la cita y... Ok, esto que está aquí ya me estás poniendo los tipos de trastornos. No son problemas, aquí ya son trastornos y me pones precisamente que es la dislexia, que es la disgrafia, ¿no? Y bueno, aquí esto parece una cita y no sé cuál es la relación que guarda realmente con el tema principal, ¿no? Es importante que nosotros lo revisemos en este sentido de ir viendo más que nada la escritura. Bien, no sé, me parece que este era de la compañera Itzel, pero creo que ya se nos fue. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, ok. Bueno, entonces vamos a dejar de presentar. Y, creo que, bueno, de la compañera Bere, también ya le envié. Ya no nos va a dar tiempo verla ahorita, pero más o menos ahí están las anotaciones. No sé si tienes alguna pregunta, compañera Bere, con respecto a tus anotaciones. ¿No? Bueno, espero que no. Una disculpa porque cuando estoy presentando no veo si están o no están. Y bueno, ya para finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, ok, muchas gracias.
Bueno, ya nada más para finalizar sería las muestras. Estábamos hablando de las muestras en la clase pasada, cómo sacar una muestra de investigación. Y el tema nos habla de diferentes muestras. Ya nomás las voy a mencionar. Ya ustedes sería importante o seguramente ya la leyeron. Existen las muestras de participantes voluntarios, existen las muestras de expertos, las muestras de casos tipo, la muestra de cuota, las muestras orientadas a la investigación cualitativa y en este sentido tenemos las muestras diversas o de mixta o de máxima variación. Tenemos también las muestras homogéneas y obviamente con sus ejemplitos. Tenemos una muestra en cadena o por redes. Y también tenemos muestras por oportunidad y tenemos muestras teóricas, además de las muestras confirmativas y creo que las muestras por conveniencia, ¿no? En ese sentido de la investigación cualitativa. Y entonces hasta ahí le vamos a dejar. En ese sentido de la muestra, recuerden que es un tecnicismo estadístico que nos permite precisamente trabajar, que nos permite trabajar precisamente en, en un cierto grupo de personas. Es decir, en el caso de nosotros tendría que ser una muestra que intente integrar a todos los alumnos que van a ser investigados, ¿no? La muestra puede ser de 15 alumnos, 20 alumnos, 10 alumnos, es decir, algo que me permita saber de alguna manera qué es lo que estoy pues evaluando, ¿no? Entonces, hasta ahí le voy a dejar por el día de hoy. Espero que no se haya hecho muy, muy, muy largo. Y nos vamos con la sesión 8. Recuerden, hay que estar leyendo y releyendo el libro. Es muy bueno este libro, así que hay que leerlo y releerlo. Y eh, para ir avanzando en la tesis. Eh, bueno, lo que quedaría es en la página 406, que es la recolección y análisis de los datos cualitativos, perdón. De los datos cualitativos. Sale recolección y análisis de los datos cualitativos. Leer lo más que puedan leer para que podamos trabajar sobre sobre estos temas. En este sentido de las marcaciones que les propuse, hay que ver cuáles son realmente los objetivos, cómo es que se formulan, ya sean objetivos específicos, objetivos generales. Hay que regresar a la lectura. También en este caso de la viabilidad, hay que también regresar a la lectura. Y pues nada, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, eh, algo que deseen decir, ¿no? No, profe, creo que no. Ok, ok, bueno. Mm, Bueno, entonces, síganme enviando sus textos, por favor. Síganme enviando sus textos. Adelante, Joana. ¿Podría enviar al grupo el link de su tesis para checar un tema, una pregunta que tengo? No escuché bien, a ver si me lo... o no los puedes escribir, Joana, porque como que te Ok. escucho muy lejos. A ver, intenta hablar de nuevo. Entonces, mejor lo escribo.
Sí, porque creo que no te escuchamos muy bien, te escuchas muy lejos, pero sí te leemos, a ver. Bueno, en lo que nos acaba de escribir su compañera Joana, yo creo que ya no nos da tiempo tener, bueno, no, nos veríamos en la clase de al rato, no nos vemos en la clase de al rato que les envío el enlace, bueno, va a ser el mismo enlace, pero les envío la hora, ¿no? Después de que termine mi siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Ok. Nada más esperamos a su compañera que acabe de escribir. ¿Ya? Ok. Ok, a ver. Dice... el link de la tesis. Bueno, ok, déjenme presentarles. Ya lo he hecho algún par de veces, pero lo vuelvo a realizar. Déjenme ver. Bueno, espero que vean esta página. Me dicen si ya la están mirando. Nos vamos a ir a... no. Nos vamos a ir aquí y entonces nada más lo que tenemos que hacer en Google es poner Rafael Ríos Bonilla, ¿no? Y automáticamente dice tesis. Le damos en tesis. Y la primera que sale dice http://usirred.org, memorias, ítem, le dan tesis. Y les debe salir esta paginita y dice tesis Rafael Ríos Bonilla. Y aquí está la tesis. Déjenme ver. Si le damos en grande, miren, fíjense. Si le damos aquí, en este espacio, ya me va a dar digamos, la tesis. ¿Sale? Ya me va a dar la tesis. Este es el formato de presentación que nos propusieron, ¿no? Y aquí está todo lo que yo hice. Bueno, ahora veo la tesis y creo que le faltan muchas cosas, pero bueno, ahí está. De hecho, si quieren, les puedo enviar para que se den una idea de cómo es precisamente en este sentido de la tesis de maestría. Creo que ahí está. Esta es la liga. Se las envío ya al espacio, ¿no? Se las envío al espacio de del grupo y para que la revisen. Fíjense cómo aquí yo le puse contexto, que fue mi capítulo 1. Luego el capítulo 2, enfoques desde la pedagogía del sujeto, ejes para entender la construcción de confianza en las relaciones profesor-estudiante. Y ahí hay un montón de temitas. Y luego el capítulo 3 y finalmente las conclusiones y las referencias bibliográficas, ¿no? Cualquier cosa, ahí estamos pendientes. Y si no, ponen solamente en Google Rafael Ríos Bonilla y se pone tesis y listo, ya está. ¿Sale? Bueno, entonces déjenme... Ajá. Bueno, antes me gustaría... uy. Me gustaría... apenas me enteré de este tipo que está acá. Nos tenían preparado. Esto es como, bueno, esto ya no es parte de la tesis, pero es importante porque habla muy buenas cosas.
Es un español y su canal de YouTube se llama Lethal Crisis. ¿Sale? Se llama Lethal Crisis y tiene tiene varios documentales de las gentes indígenas. En México ha hecho varios, sobre todo de los raramuris, por aquí ha de estar. Ayer lo estaba viendo y es muy bueno su trabajo, miren. Aquí está y explica precisamente cómo es que ellos trabajan, cuál es el clima, es decir, hace muy buen trabajo digamos, pues esta persona que es independiente y que, miren, si se dan cuenta está grabando y la camioneta está toda fea, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es precisamente como rescatar estas culturas. Tiene muy buenas cosas, así que, bueno, ojalá y lo puedan ir a seguir. Está muy interesante su trabajo, ¿no? Y como les digo, hay que buscar podcasts, hay que buscar información que podamos adquirir nosotros en ese sentido. Bien, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Les parece?